Procederemos a comenzar con el conversatorio. Vamos a presentar primero, con fuertes aplausos, al profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el profesor Jorge Rendón Vázquez, abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Ciencias Sociales del Trabajo y doctor en Derecho por la Universidad de París. Actualmente es profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Presentemos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Agradezco al grupo de estudios de Chacuna por haber tenido la amabilidad de invitarme a decir unas palabras sobre mi experiencia en el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Yo he escrito un libro para despejar ciertas dudas que se suscitaban en el panorama nacional sobre el momento de la revolución de Velasco Alvarado. Ese libro es este, se llama El capitalismo, una historia en marcha hacia otra etapa. Es un libro en el cual me remonto al momento en que aparece el capitalismo, porque este sistema económico es el eje en el cual se ensamblan los ideólogos que hicieron el progreso del Perú. En este libro verán ustedes cómo el sistema capitalista nace con la independencia, no antes, porque los comerciantes españoles durante el virreinato, que tenían la función del desarrollo capitalista, cuando llegó San Martín a Lima, no quisieron asumir la nacionalidad peruana y tuvieron que irse. A muchos se les confiscaron sus bienes. De esta manera, ese embrión capitalista que había surgido durante el virreinato terminó y tuvo que comenzar un nuevo grupo que es el que da lugar al sistema capitalista que tenemos ahora. De lo que se trataba entonces era de la lucha entre el sistema feudal y el sistema capitalista. Durante el siglo XIX, el sistema capitalista se mezcla con la aristocracia blanca, heredera de los antiguos encomenderos. Cuando llegan las compañías extranjeras con su personal, empleados y obreros, algunas de estas familias asimilaron a estos empleados, los casaron con sus hijas y de esa manera la oligarquía blanca virreinal del Perú empezó a tener apellidos extranjeros que hasta ahora subsisten. Bien, pero el capitalismo no arrancaba. Y entonces ahí viene la acción de los ideólogos, que se dan justamente en un momento en que el Perú estuvo gobernado por Augusto B. Leguía, un hombre que quería desarrollar el país, si bien vinculándolo al capitalismo norteamericano. No se ha entendido mucho el significado del gobierno de Leguía, pero hizo bastante por el desarrollo capitalista, modernizó al país y muchas de las instituciones que hasta ahora existen, y puedo citar dos yo, el Banco Central de Reserva, la Contraloría General de la República, fueron hechos
impuestos por el gobierno de Leguía. No lo comprendieron. Lo consideraron que era una rama más de la oligarquía, ¿verdad? Bien, pero esto es lo que pasaba a ese nivel, digamos. Mientras tanto, comenzaron a generarse las ideologías de cambio. Y ahí tenemos a González Prada, que era más el gesto de la protesta contra la corrupción, contra la incuria, contra la falta de iniciativa de estas familias, de las cuales él también había salido. Este es un caso de evolución dialéctica. Un grupo genera su contrario, y ese contrario fue González Prada. Pero, bueno, él se quedó en el anarquismo, en el gesto de la protesta, justificada desde luego. Y luego viene José Carlos Mariátegui. Este hombre va a Europa, estudia el socialismo, lo compara con el capitalismo y toma partido por la revolución rusa. Y sus escritos son una instigación a una revolución social, a la rusa desde luego, ¿no? Bien, se muere joven, él no pudo ver lo que vino después, en fin, y ya con él termina el proyecto, porque sus sucesores no fueron capaces de continuar su labor, ni en el plano ideológico, ni en el plano de la praxis o de la acción. El otro ideólogo es Haya de la Torre. Haya de la Torre tiene dos periodos, desde el 20 hasta el 31 y desde el 31 hasta que se muere. En este primer periodo, este hombre se radicaliza. Quiere también una revolución que él no sabe si es socialista, si es capitalista, libertaria, en fin, algo quiere, pero es antiimperialista. Su libro El antiimperialista y el APRA está formado por un conjunto de ensayos, solamente ensayos, donde no se dice qué cosa es lo que se debe hacer con el Perú. Y con ese gesto y la oratoria que él tenía, en la cual se perfeccionó, atrae a multitudes. Y cuando viene al Perú el 31 a postular para presidente de la República, se encuentra con una contradicción que lo mata. Porque para atraer masas necesitaba ser revolucionario. Pero para congraciarse con la oligarquía y con el militarismo tenía que ser reformista, ¿verdad? Y ese es el reformismo que predomina. Él es víctima de esta contradicción y no puede desarrollarse más y se queda así, por supuesto, y termina aliándose con la oligarquía y ahí se acaba el partido finalmente, pues sus seguidores se vuelven expertos en la corrupción a tal punto que uno de los más connotados se pega un tiro para no ir preso, ¿verdad? Bien, pero esta ideología de esas verdades y principalmente la de Mariátegui quedan inconclusas como tareas históricas, porque de lo que se trataba en realidad era de destruir al feudalismo para permitir la eclosión, el desarrollo del capitalismo. Y pasan 40 años, del 30 hasta el 68, en que viene el gobierno de Velasco y emprende esas tareas con decisión. ¿Qué pasó? Pues, Héctor Béjar diga lo que pasó al interior de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Pero el país entra en revolución, reforma agraria, nacionalización del petróleo de la Brea y Pariñas, intervención del Estado, derechos sociales para los trabajadores que antes no tenían, en fin, y hasta la cultura es promovida, ¿verdad? Pero debajo las fuerzas capitalistas, esta oligarquía blanca,
enmaridada con estos extranjeros asimilados, sigue trabajando. Y ahí viene el primer golpe de la contrarrevolución, Francisco Morales Bermúdez, que no puede hacer gran cosa porque los militares lo controlaban desde adentro. Pero con él empieza el desmontaje de varias instituciones que se habían creado durante el velasquismo, ¿verdad? Y luego entramos en esos 10 años que yo llamo de la inanidad, que quiere decir años en los que no se hizo nada. Gobierno de Belaúnde, del 80 al 85, gobierno de Alan García del 85 al 90. Y la característica es pues que la inflación se disparó. Ustedes son muy jovencitos, no saben lo que fue ese periodo en que uno cobraba el sueldo a comienzos del mes y tenía que comprar todo en el mismo día porque al día siguiente el precio era el doble. Y al siguiente el doble y el doble, y así de manera tal que al llegar a fin de mes, pues, el sueldo que le habían pagado era la centésima parte, ¿no? Así se vivía. Durante el gobierno de la nación, un desastre total, ¿no? Y entonces, ahí viene, sobre este desastre, viene una reacción de la oligarquía neoliberal con doctrina. La doctrina que se había producido ya en grandes centros europeos y norteamericanos, ¿no? Y que en el campo de las relaciones laborales se llama la flexibilidad. Y entra, pues, Mori, ¿no? Primero apoyado por la gente a la cual hizo creer que iba a detener el programa neoliberal de Vargas Llosa, un literato que salió de acá, de esta facultad, no físicamente de acá, sino de la facultad cuando esta funcionaba en la Católica. Doctor acá, licenciado en literatura por esta facultad, ¿verdad? Pero traía un programa neoliberal y se le opuso Fujimori, ¿no? Y los otros partidos apoyaron a Fujimori, ganó pues en segunda vuelta, ganó en segunda vuelta. Pero ¿qué pasó después? Inmediatamente este hombre cambió de bando, acogió a los cuadros de Vargas Llosa, cuadros neoliberales, y con ellos completó la contrarrevolución capitalista que había empezado Morales Bermúdez. Y en esos años se les hizo todo casi lo que había hecho el agua al banano. Y en esas estamos. Bien, yo cuento todo esto que pasó en este libro. Yo quiero sacar conclusiones. No sé si el tiempo me da todavía, no, pero ustedes son muy jovencitos y recuerdo cuando Béjar, teníamos la edad que ustedes tienen. Es una edad en la cual el espíritu desborda audacia, desborda, bulle en desprendimiento, en generosidad, en la cual no hay el futuro, porque el futuro viene después, cuando llegan a los 25, 30 años, y entonces los jóvenes que eran empiezan a calcular. No, por eso la juventud es osada, se lanza hacia adelante sin medir las consecuencias. Eso era Béjar, eso era yo. Acá, en esta universidad de Tucumán. Y bien, quiero decirles lo siguiente, dos cosas. Primero, son jóvenes, capacítense, lean todo lo que quieran, lean con ambición, con ganas. No se queden como están en la lectura obligatoria de los textos que les recomiendo a mis profesores, que pueden ser magníficos, pero ustedes busquen otra literatura, lean con ganas. Nietzsche, un gran
gran filósofo del siglo XIX, que no fue marxista, pero esto no tiene nada que ver con lo que él dijo. Escribió un libro que se llamó El poder de la voluntad, porque él creía que la voluntad movía al mundo. Y es verdad eso. Esto de que lo haya dicho Nietzsche no desmerece este descubrimiento. La voluntad mueve al mundo. Si ustedes se proponen algo, lo van a conseguir. No se sabe cómo, pero lo conseguirán. En cualquier aspecto de la vida. Pero tienen que ser movidos por ese impulso interior que es como una fuerza tremenda. ¿Verdad? Y ustedes están en la edad en que la voluntad puede reventar como un pozo geyser. ¿No? Bien. Y entonces, a partir de este impulso, ¿no?, se plantean tareas, se plantean objetivos, trazan un programa y van hacia adelante. Miren ustedes, les voy a contar brevemente mi participación durante el gobierno de Castro. Yo me había recibido de doctor en Derecho el año 66, en San Marcos. Pero me parecía que ese doctorado, si bien era muy importante y mi tesis fue trabajada con fuentes originales, una tesis grande, 400 páginas, yo necesitaba algo más. Y como les digo, dominado por este impulso de la voluntad, decidí hacer otro doctorado a París. Si no hubiera tenido voluntad, no lo hubiera hecho. Y allí me aparté de todos estos peruanos que vivían en la bohemia, en fin, pasando el tiempo, y me concentré a estudiar hasta que me recibí primero de doctor en Ciencias Sociales de Derecho y después un tiempo después de doctor en Derecho por la Sorbonne de París, la universidad de las más prestigiosas del mundo. Yo estaba contento. Bien, no me quedé en París, hubiera podido hacerlo tantos intelectuales. Vine a recuperar mi cátedra acá en el edificio vecino de Derecho. Un día yo recibo una llamada telefónica. Aló, me hablaba un abogado cuyo nombre no conocía yo y me decía, doctor, quiero hacer una consulta, venga a verme. Bueno, quedamos para la próxima semana en su oficina, que quedaba en el Zángaro. Y fui. La secretaria me hizo pasar, abrí la puerta, abrí la mesa de sesiones más grande que esta, y ahí había un general y dos coroneles, uniformados. Yo un poco ¿qué pasa? Nadie, yo no. Entonces, bueno, pero me atendieron cordialísimamente, entrar. Y entonces de entrada me dijeron, doctor, queremos su opinión como técnico de derecho del trabajo sobre la política laboral del gobierno. Estoy hablando del año 70, septiembre del 70. Yo había regresado en agosto de Francia. Entonces yo les digo, ¿quieren la verdad o quieren una exposición de compromiso? Claro, la verdad, doctor. Hay que decir así, ¿no quieren la verdad o quieren lo otro? No, la verdad. La verdad que... Yo le digo uno de los coroneles que era zapador, o sea, de ingeniería. Le digo, usted es experto en demolición, ¿no es verdad? Bueno, pues lleve usted mañana 2 grupos de combate al Ministerio de Trabajo con sus cargas de dinamita. Se van muy temprano, se acomodan ahí, minan el edificio. Esperen que entran los empleados y dejan el público afuera. Y lo vuelan.
Pues se escandalizaron, ¿no? Son gente muy seria, militares que creían eso realmente. Y uno de ellos reacciona y me dice, doctor, tan grave es la situación, peor, le digo, pésimo. ¿Qué hay que hacer? Cambian al ministro. El ministro era, no podemos, doctor, porque no se puede. Entonces eran coroneles, era un general que era el presidente del consejo, el secretario del consejo de ministros. Y los otros eran dos coroneles, Meneses Arata y Gallego Venero. El presidente era Andrés Palacio. Andrés, El secretario del consejo. ¿sí? Y no podemos. ¿Pero por qué? Le digo yo. Usted lo puede todo. No, ¿sabe por qué? Porque es compadre del general Velasco y además es el que decidió el apoyo de la Fuerza Aérea a la revolución del 3 de octubre del 68. Pero bueno, pues hay tantos lugares donde mándenlo a Washington, le digo yo. Allá hay una delegación permanente del ejército. Bueno, después hicimos bromas, hicimos una conversación, en fin, gente muy culta. Uno de ellos había estudiado en Saint-Cyr, que es una escuela de oficiales del ejército en Francia, en París. Y el otro también, era gente muy brillante. Meneses Arata era inteligentísimo. ¿Verdad? Y entonces, bueno, ahí quedó la conversación. Yo me olvidé del asunto. Estamos más o menos en la primera semana de septiembre, cuando a mediados de septiembre se anuncia que para celebrar el 3 de octubre, que venía en unos días, se había cambiado al ministro de Trabajo, quien se iba a Washington como el delegado del gobierno peruano de la Junta Interamericana de Defensa, y que se nombraba en su lugar al agregado aéreo general Pedro Sal Orozco, que venía de París a hacerse cargo del puesto de esta cartera. Bueno, tal vez una coincidencia, ¿no? Y entonces después me llama el mismo general Manuel Palacio y me dice, doctor, ¿sabe qué? Que nosotros le pedimos que sea el asesor técnico del general Salvador. Resulta que de acuerdo con el estatuto del gobierno revolucionario que regía a este gobierno, como la norma máxima, cada ministro debía tener un asesor técnico civil para que aportase los planes, de manera tal que se daba una simbiosis o una unión entre el poder político que tenían los militares y el poder técnico que podían aportar los civiles. Y de esa manera fueron incorporados a las asesorías técnicas de los ministerios profesionales que en su mayor parte eran egresados de universidades extranjeras, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, en fin, como lo vas imaginando, ¿no? Porque esos civiles iban a tener la responsabilidad de las acciones técnicas del gobierno. La parte política la ponían claro los militares. Solamente los militares podían ser ministros, de acuerdo con el constitucional. Les cuento esto para que ustedes se den cuenta de que cuando las cosas pasan hay que agarrarlas. Hay que agarrarlas. Y entonces, cuando yo me puse a trabajar aquí, lo primero que hice fue llevarle a empezar una relación de medidas que se tenía que tomar, primero leyes que refieren al trabajo, decretos de negociación colectiva, en fin, una serie de cosas. Y seguridad social también, no reforma completa. Esto le digo. Claro, me miró,
Yo culpa de eso, por eso lo hemos logrado. Yo me ocupo de la administración, me gustaba el juego, conversar con los trabajadores, los empresarios, en fin, el juego administrativo, siempre tiene que haber. Bueno, cuando yo me encontré con esa responsabilidad, fíjense ustedes, lo primero que me dije yo fue, ¿esto hasta cuándo va a durar? Porque cuando hay una revolución, usted no sabe, puede durar 10 años como puede durar un mes. Y entonces, la lógica era que yo tenía que trabajar a la velocidad de la luz. Rápido. Y entonces mis jornadas comenzaban a las 8 de la mañana, terminaban a las 2 de la mañana del día siguiente. Carrito Volkswagen, trabajaba y trabajaba porque yo decía, si esto no se hace, a lo mejor no se hace nunca. Y así salieron las cosas, así salieron. Les cuento esto porque tal vez ustedes son jóvenes, se van a encontrar en situaciones parecidas, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Hay que trabajar rapidito, hasta que finalmente pues, la revolución no pasó, entró por la Bermuda, ya era otra cosa, ya bueno, ya terminó también mi gestión. Bien, este es uno de los puntos que yo quería tocar. El otro punto es el siguiente. A partir de estas investigaciones, he llegado a una conclusión. Carlos Marx había planteado que el capitalismo se compone de dos clases sociales. Los empresarios y los obreros, los trabajadores. Son grupos opuestos, pero al mismo tiempo están unidos. No pueden haber capitalistas si no hay obreros que hagan el trabajo. Y no pueden haber obreros si no hay capitalistas. ¿No? Esta es la contradicción, el juego de contradicciones dialécticas que se dan. ¿Verdad? De manera tal que la tesis es el capitalismo, la antítesis, la clase obrera. Y se traban en lucha y la clase obrera va a derrotar. Para tesis, establecer una síntesis que será el socialismo y desaparición de las clases sociales. Esto lo planteó Marx en un documento muy importante, que era el prólogo a un famoso libro que tiene, que se llama Crítica de la Economía Política, escrito en 1859. Y que complementaba el manifiesto comunista que se escribió en febrero de 1848, en víspera de la Revolución del 48. Bien, he estado trabajando sobre este concepto. He llegado a la siguiente conclusión. En 150 años de evolución del capitalismo, la clase obrera ha generado otro estamento, un estamento de sus propias filas, pero que es distinto de la clase obrera que realiza el trabajo manual. Este estamento que evoluciona para convertirse en una clase social es lo que yo llamo el estamento profesional. Está formado por profesionales que salen de la universidad y cuya función es encuadrar las actividades tanto en la empresa privada como en la administración pública. Y este estamento del cual ustedes forman parte y para el cual se están preparando, es un estamento que va a evolucionar y que poco a poco conquista el poder de hacer. Si no, díganme ustedes,
¿El juez Carguancho tiene poder o no tiene poder? ¿Los fiscales que acusan tienen poder o no tienen poder? ¿Los profesionales que llegan a la administración pública tienen poder o no tienen poder? Sí tienen poder. Existen resoluciones que son obligatorias. Claro, se puede apelar, pero las resolverán otros profesionales de un nivel superior. Voy a esto. Este estamento profesional se forma en las universidades. De allí la importancia de la universidad. La universidad tiene como funciones, primero, formación de este estamento, segundo, la investigación, tercero, la proyección social, difundir el conocimiento, ¿verdad? Pero la principal función es formar estos grupos, estos profesionales que van a encuadrar toda la actividad. Díganme ustedes, me refiero a la Facultad de Medicina. ¿Funcionarían los hospitales sin médicos? No, no es cierto. ¿Funcionaría el Poder Judicial sin abogados? No. ¿Funcionarían los ministerios sin técnicos, sin administración? No. ¿Verdad? Me refiero a esto. Esto está sucediendo dentro de la sociedad capitalista. Y entonces yo creo que esta nueva clase social que yo llamo profesional es la que en determinado momento va a derribar a las familias capitalistas. Va a ser muy fácil, porque si ustedes miran bien dentro de las empresas verán que todo en ellas lo hacen los profesionales. Pero son profesionales que todavía trabajan para los dueños del capital, que tienen el poder ideológico. Pero cuando estos profesionales se den cuenta de que son por sí una fuerza, un grupo diferenciado, se aliarán con la clase obrera, que realiza el trabajo material de contacto con los medios de producción, y será otra cosa. A otra cosa. Bien. En fin, tengo allí algunos libros para los que quieran. Y creo que no tengo más que decir. Les agradezco mucho la amabilidad de haberme